Los dos libros de los reyes. Estos dos libros constituían en la Biblia hebrea una sola obra, continuación de los libros de Samuel. Recordemos, como hemos visto en otro momento, que los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes, junto con el libro de los jueces, el libro de Josué, pertenecen a la llamada historia deuteronomista. Con su peculiar modo de contar la historia, con su peculiar motivación teológica. Vamos al contenido de los dos libros de los reyes. Los dos primeros capítulos, primer libro de los reyes 1 y 2, contiene la parte final del documento sobre la familia de David y las entregas por la sucesión del trono que se encuentra en el segundo libro de Samuel 9 a 20. Terminan estos dos capítulos con la entronización de Salomón y los capítulos 3 a 11 nos cuentan el reinado de Salomón, con ejemplos de su sabiduría, el del esplendor de sus obras, especialmente la del templo de Jerusalén, la abundancia de sus riquezas. Salomón como sabio organizador no es ya el conquistador que fue David. Vive en el esplendor máximo que conoció el reino de Israel y lo sabe conservar. A su muerte, sin embargo, el pacto que había unido a las 12 tribus se deshace, el reino se divide en dos, el reino del norte o reino de Israel, el reino del sur o reino de Judá. 12 a 13, capítulos 12 y 13, nos cuentan la secesión política que llevan a cabo las 10 tribus del norte, junto con un cisma idolátrico, con el establecimiento de 2 templos en Betel y en Dan. En los capítulos 14 del primer libro a el 17 del segundo, se desarrolla la historia paralela de los 2 reinos de Israel y de Judá. 2 reinos hermanos que luchan entre sí y sufren el asalto de naciones paganas, Judá, los asaltos de Egipto, Israel, los de Aram o Siria. El peligro se hace mayor cuando el ejército asirio es el que amenaza, primero en el siglo XI, después en el siglo VIII. La capital del reino de Israel, Samaria, cae en el año 721, mientras que Judá tiene que declarar su vasallaje a Asiria. En esta historia de los 2 reinos queda insertado el ciclo de Elías, de 1 Reyes 17 a 2 Reyes 1, y el ciclo de Eliseo, en 2 Reyes 2 a 13. En ambos los 2 profetas son el punto central de la historia que continúa. Los episodios de la vida de los profetas son, por un lado, algunos muy particulares, otros de evidente carácter público que influyen decisivamente en la historia del reino. 18 a 25 continúa la historia, ahora limitada solo al reino de Judá, hasta la ruina de Jerusalén, año 587. La narración del historiador se alarga en el período de Ezequías, 18 a 20, y en el de Josías, 22 a 23. Reyes piadosos, en cuya época hubo un despertar religioso, un despertar nacional, conciencia mayor de Israel, de ser pueblo de Dios, del reino de Judá. En el periodo de Ezequías tuvo lugar el año 701 la invasión de Sennacherib. Al negarse el rey a pagar el tributo impuesto por los asirios. Tuvo lugar también entonces la formación del imperio babilónico, sucesor del asirio, al que queda sometido el reino de Judá.
Al rebelarse Judá, los babilonios castigaron Jerusalén en el año 597. Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó cautiva una parte de su población. 10 años después, una segunda intervención apagó un amago de independencia. El año 587 fue destruida Jerusalén y tuvo lugar una segunda deportación. El final del libro 25, 22, 30 contiene 2 breves apéndices añadidos en la época del destierro. La obra cita sus fuentes, cuenta con una historia de Salomón, con unos anales de los reyes de Israel y otros anales de los reyes de Judá. Existieron otras fuentes, otros documentos con los que el deuteronomista cuenta, el documento davídico del que ya hablábamos, una descripción del templo en 1 Reyes 6:7, de origen sacerdotal. También debe haber habido una historia de Elías ya compuesta hacia fines del siglo IX y una historia de Eliseo un poco posterior. Hay relatos del reinado de Ezequías en los que aparece el profeta Isaías que proceden probablemente de los discípulos del profeta. Si la diversidad de fuentes rompe la uniformidad de los relatos, sin embargo, eso es bien visible un marco que se mantiene. Se narra la historia de cada rey como una unidad. Se introduce con las mismas palabras, termina con las mismas palabras. Al final no falta el juicio del historiador sobre el rey, sobre su conducta ante Dios. Todos los reyes de Israel quedan bajo la condena del pecado en los inicios del reino, el santuario de Betel, la idolatría. De los reyes de Judá, solo 8 son alabados por su fidelidad a las prescripciones de Yahvé, aunque solo en 2 casos, el de Ezequías y Josías. Esta fidelidad no queda restringida por la observación final de que no desaparecieron los altos, es decir, toleraron los reyes, excepto Ezequías y Josías, la existencia de templos idolátricos en las alturas, en los montes de Judá. Estos juicios se inspiran entonces en la ley del Deuteronomio, los juicios del deuteronomista, la ley del Deuteronomio de la unidad del santuario. Solo hay un santuario. Sobre todo desde el descubrimiento del libro de la ley, precisamente el libro del Deuteronomio en el reinado de Josías, descubrimiento que suscitó una reforma religiosa, la concentración de todo el culto en Jerusalén, punto culminante de la historia de los libros de los reyes. En su conjunto, esta historia demuestra la tesis del deuteronomista, explícita en 1 Reyes 8 y 2 Reyes 17. La tesis que dice: si el pueblo observa la alianza con Dios, será bendecido; si la rompe, será castigado. ¿Cuándo fue escrito esta obra? Probablemente la primera redacción estaba hecha antes de la muerte de Josías, el año 609. Habría concluido entonces con la alabanza de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahvé de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Esta habría sido la conclusión de esa primera redacción en 2 Reyes 23-25. Una segunda edición se habría hecho durante el exilio, el año 562. Con algunos añadidos. Además se pueden reconocer añadidos posteriores, exílicos o postexílicos. El espíritu de estos 2 libros es el de una historia de la salvación, hecha de generosidad de Dios, ingratitud del pueblo, castigo de Dios, ruina de las 2 fracciones de la nación,
que parecen hacer fracasar el plan de Dios. Pero siempre queda para defender la continuación de la alianza un grupo de fieles, tanto en Israel como en Judá, que no han doblado la rodilla ante Baal, como se dice en el ciclo de Elías. Un resto de Sión que guarda la alianza. Además, subsiste el linaje davídico, como corresponde a la promesa de Dios, incluso después de la caída de la monarquía. Los dos libros terminan con la desgracia de Joaquín, el último rey de Judá, y con la gracia que le concede el rey de Babilonia de no morir. Es como, este hecho es como una aurora de una redención futura, una aurora ciertamente modesta, pero al fin y al cabo una persistencia de las promesas hechas a David. Hasta aquí hemos seguido la estructura del libro. Nos hemos valido sobre todo del libro, además del libro mismo, de la introducción de la Biblia de Jerusalén. Añadimos ahora una observación de Hans Urs von Balthasar que ayuda a penetrar en la teología del deuteronomista respecto particularmente de Salomón. Salomón empieza su reinado cuando consigue liquidar a los otros pretendientes al trono y cuando cumple con la instrucción de David de eliminar al general Joab, cuando destituye al sacerdote Abiatar, en fin, cuando se hace con el poder fáctico, no solo con la designación de David de que él debía ser el rey. Empieza un reinado glorioso de Salomón con el matrimonio con la hija del faraón, en el capítulo 3 del primer libro. En este mismo capítulo se nos narra el primer encuentro con Dios en una visión, en el sueño, con ocasión del ofrecimiento de sacrificios en Gabaón. El relato parece una formalidad de rito de iniciación del joven rey. Incluso en Egipto se conoce este fenómeno del sueño del rey en donde recibe la misión. Es decir, el rey se entiende con Dios antes de ponerse a gobernar. En el sueño, Dios dice a Salomón que pida lo que desee y el rey pide humildemente sabiduría para gobernar, a lo que Dios accede, pero añade: también te concedo lo que tú no has pedido, riquezas y gloria, como no tuvo nadie entre los reyes. Si andas por mis caminos guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tus días. Así empieza el reinado de Salomón. Pronto se nos dice que consiguió la paz con los pueblos vecinos, empezó a someter una región más amplia, sin conquistarla para el reino de Israel, pero sí sometida a su poder, mediante alianzas político-culturales. Se nos dice en el capítulo 5, dominaba en toda la transeufratina, desde Tafsaj hasta Gaza, sobre todo los reyes de más allá, más acá del río. Tuvo paz en torno a todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón, de norte a sur. Si el dominio se extiende toda la transeufratina, es decir, de este lado, del lado occidental del río Éufrates. Se trata, en primer lugar, de poder. Un poder a cuyo servicio entra el amor, las alianzas mediante matrimonios, de los muchos que hizo Salomón. Un poder que en principio no tiene nada de mítico, no es un poder divinizado, pero la relación con los mitos de los pueblos que rodean a Israel empieza como
mecenazgo, se podría decir. Salomón es el mecenas de los artistas, porque da trabajo a los artistas de los pueblos vecinos, en la construcción del templo, en la construcción de su palacio, en la ornamentación de ambas cosas. Esto es por motivo táctico, estratégico de mantener alianzas, mantener la paz con todos estos pueblos, y también tiene una motivación de prestigio. Al convertirse la capital, Jerusalén, en una ciudad donde hay este palacio esplendoroso y sobre todo el templo dedicado a Dios, con una magnífica ornamentación. No es que Israel se haya abandonado en masa a la religión cananea, sino que más bien hay una mímica, una imitación del estilo religioso grandioso, el estilo político sobre todo, que en lo cultural se limitaba a exterioridades. Y, por ejemplo, en la importación del arte extranjero para la construcción del templo. No es negativa esta influencia, no la considera negativa el deuteronomista ni en general la Biblia. De este contacto surge la poesía bíblica también. Surge también la literatura sapiencial. De Egipto llega la sabiduría palaciega a Jerusalén en tiempos de Salomón, como se ha visto al hablar del libro de los Proverbios. Hay una consecuencia que el deuteronomista sí señala como negativa y que llevará, sobre todo al final, en el colapso de toda la gloria del rey. Las princesas extranjeras llevan consigo sus propios cultos, a los que se tiene que hacer sitio incluso en el templo de Jerusalén. Y el amor primeramente al servicio de la política se vuelve siempre más un tema en sí mismo. El rey Salomón, se nos dice en el capítulo 11, el capítulo final de la historia de Salomón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas, no os uniréis a ellas, y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. En la ancianidad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. Así, capítulo 11, versículos 1 a 4. Así pues, la corte que representaba la autoridad política se convierte también en una corte de amor galante. La política de Salomón implica también un cambio grande al hacerse con un ejército profesional estable que sustituye al ejército defensivo que se constituía en tiempo de David mediante levas. Ahora el ejército somete a los pueblos que había conquistado David y así mantiene el orden. Así que empieza un enfrentamiento entre jefes militares, funcionarios públicos, recaudadores de impuestos, administradores regionales. Crece mucho el aparato de gobierno y militar. En todo este sistema mundano de progreso, esplendor, con sus nuevos problemas, hay que referir todo a Dios. Y surge esa especie de cuasi identificación entre la gloria de Dios y la magnificencia política, que el final de los libros, de los dos libros de los reyes, demostrará que era falsa. Sin embargo, todo empezó con un encuentro personal con Dios. ¿Sí? En el capítulo 3, en Gabaón, el sueño de Salomón, en el que Dios confirma al joven rey la
sus gracias para la elección. Allí se nos dice que Dios no solo le da sabiduría, sino también le promete riqueza y gloria como ningún otro rey. Así que si Salomón se convierte en la maravilla del mundo, y si superaba en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra, como dice el capítulo 10, es como bendición de Dios en principio. El esplendor de las obras es detallado en capítulo 7 y octavo más bien el templo. Capítulo 7, el palacio, se describe la magnificencia de las salas, la sala de las columnas, la sala del trono. En fin, una especie de boato monárquico que se quiere referir a Dios, que se agradece a Dios y que quiere representar algo de la gloria divina. Por eso también la humilde gloria de Yahvé, el arca de la alianza, representada por el arca de la alianza, tiene que ser entronizada en el templo. Además, en el capítulo 8, cuando se cuenta el final de la construcción del templo, la consagración del templo, Salomón pide a Dios que su gloria habite esta casa que él le ha hecho. Y así ocurre, se nos dice en este capítulo 8, al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Así pues, Dios participa, pero a su manera escoge para sí el revestimiento de la tiniebla, la nube, el ocultamiento. Así, Dios ha entrado en el templo, pero simultáneamente con reservas. En la tercera teofanía, ya en el capítulo 9, es decir, la tercera aparición de Dios, Él hace depender todo, incluso el cumplimiento de la promesa a David, de la sentencia condicionante: si tú caminas en mi presencia como tu padre David. Si no, yo arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, e Israel quedará como proverbio y escarnio de todos los pueblos. Por tanto, ni la promesa hecha a David, ni el templo, ni el arca pueden ser usadas como garantía del hombre frente a Dios. Hay que creer en Dios. No se le puede comprar. No se le puede obligar a nada, ni por la promesa que ha hecho, ni por el templo que se le ha ofrecido, ni por el arca de la alianza, que representa la historia del Sinaí. ¿Cómo ve el deuteronomista toda esta mezcla de lo espiritual y lo mundano? ¿La ve con preocupación? Pero de modo que al principio se alegra abiertamente de los éxitos, del desarrollo, del esplendor de Israel con su rey Salomón. Y expresamente reconoce que todo esto es don de Dios, tanto la riqueza como la sabiduría. Para el deuteronomista, la mezcla de lo espiritual y lo mundano se vuelve sospechosa solo cuando el amor por las mujeres transgrede los límites de la razón política y se autonomiza, porque es la ceguera del eros la que hace que el gobernante se vuelva indiferente a los cultos y divinidades paganos importados. Ya antes, tal vez, aunque no lo note el deuteronomista, el excesivo acercamiento entre sabiduría espiritual y gloria terrena, ambas como gracias de Dios, produce un malestar. Esto se acentuará enseguida con los posteriores pobres de Israel,
en donde reside la presencia de Dios de modo particular. Lo dudoso de esta representación de Dios en el poder terreno para la nueva alianza empieza aún antes que en la antigua. Los pobres de Yahvé en la nueva alianza están en los evangelios de la infancia. Son María, Nuestra Señora, José, Zacarías, Zacarías e Isabel, Simeón y Ana. Todos son pobres, ancianos. La Virgen dice que Dios ha mirado la humillación de su esclava. No se ve el boato temporal del poder, del lujo, como representación de Dios. Pero no habría que ir demasiado rápido a una condena de esta identificación de la gloria de Dios con la gloria mundana. Es verdad que finalmente no puede ser, que se ha perdido el orden, que en la identificación se ha perdido el sentido de Dios. Salomón lo ha perdido y por eso confunde los cultos, el culto a Yahvé y el culto idolátrico. Pero no por eso deja de ser verdad que todos los bienes creados, también los bienes materiales, proceden de Dios. Es importante no condenar de entrada el éxito mundano, el poder mundano. Simplemente el israelita no debe perder la visión de que el poder y la gloria de Dios abraza todo el desarrollo del poder humano. La humildad de David supo mantener este orden. Fue un rey exitoso en lo militar, finalmente consiguió la unidad política de las 12 tribus en un solo reino. Pero fue un rey humillado por sus propios pecados, humillado por su hijo, humillado en una ancianidad difícil por la división, por la guerra sucesoria que se desata ante su próxima muerte. Por eso el israelita debe saber que el poder de Dios y la gloria de Dios, el verdadero criterio de todo el poder humano. El poder de Dios, la gloria de Dios juzgan el boato humano, el poder humano, y lo absuelven cuando es necesario. Finalmente, unas palabras sobre el siglo de Eliseo, que tomamos del padre Eduardo Sanz de Miguel, carmelita descalzo. El nombre de Eliseo, Elisha, en hebreo, significa mi Dios es salud. Recordemos la historia, Elías colocó su manto sobre él y lo llamó a su seguimiento. Eliseo entra en un discipulado con Elías. Elías, que no tiene residencia fija y viste con pobreza, es muy distinto sociológicamente de Eliseo. Parece un rico terrateniente, pero también él, por la vocación profética, deja todo. Sin embargo, no parece que viviera solo, sino en una comunidad de profetas. Esas comunidades de profetas, llamadas a veces hijos de los profetas o hermanos de los profetas, que aparecen desde el primer profetismo de Israel. Los encontramos ya en los libros de Samuel. En esta comunidad en una de estas comunidades vivía Eliseo. Los demás miembros de esta comunidad lo consideraban el maestro. Vivió virgen, como Elías, algo extraño en el Antiguo Testamento. Pocos casos hay, además de ellos dos, Jeremías. Y hay que esperar hasta San Juan Bautista para volver a encontrar esta vida virginal en la entrega a la misión. El ciclo del profeta Eliseo se encuentra en 2 Reyes 2:13, como hemos dicho. En él se recogen los acontecimientos transcurridos desde que Elías lo nombra profeta colaborador suyo y después sucesor hasta el momento de su muerte.
En la narración se alternan los prodigios realizados por el profeta y sus intervenciones en los acontecimientos sociales y políticos de la época. Los numerosos milagros realizados por el profeta causan mucha admiración y respeto en sus seguidores, en los gobernantes y en todo el pueblo, aunque no faltan burlas, cruelmente castigadas, como la de esos niños que se reían de su calvicie y fueron devorados por osos. Los milagros de Eliseo muestran una cosa, que no hay que recurrir a los Baales, tentación de entonces de los israelitas, para alcanzar la fecundidad, ni de los hombres ni de los campos. Los milagros de Eliseo muestran que todo viene de Yahvé: los hijos, el trigo, el aceite, el agua, las victorias militares, también los castigos. Decíamos que Eliseo intervino de manera decisiva en las cuestiones sociales y políticas de su época. Se pronunció severamente contra los cultos idolátricos, aceptó y rechazó alianzas militares, nombró reyes de Siria, de Israel, dio sabios consejos al rey en las guerras contra Siria, animó a la población durante el asedio de Samaria, en fin, influye decisivamente en la historia política del reino de Israel. En todas sus obras se movió por la fe en Yahvé y por la certeza de que la alianza con Dios es eterna. Fue severo perseguidor de la impiedad y del delito, pero indulgente y bondadoso con los atribulados y los pobres. Todo en Israel, nos dice Eliseo, todo debe estar sometido a la fe en Dios. Se añade además el que, como en Elías, la obra de Yahvé no se circunscribe a las fronteras del pueblo. Dios es muy libre. Recordemos cómo Jesús menciona a los dos profetas a propósito de los milagros que hicieron a extranjeros. Había muchas viudas en tiempos del profeta Elías, pero este fue enviado solo a una viuda de Sarepta, es decir, pagana. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero este fue enviado solo a Naamán, el sirio. Dios es el Señor del mundo, no solo de Israel. El discipulado de Eliseo con Elías que queda como modelo. Los maestros rabinos lo aprecian mucho. El discípulo debe ser fiel al rabino como Eliseo lo fue a Elías. La inserción de los dos ciclos de estos profetas en la historia de Israel nos demuestra que no basta la monarquía y Dios no guía a su pueblo solo mediante las vicisitudes que Él permite, que Él sostiene de los reyes. Se necesita el principio profético, el ministerio profético que introduce siempre directamente desde Dios, con fuerza, una palabra nueva que renueva la palabra de siempre, la palabra de la alianza. Entendemos bien esta necesidad también en la Iglesia Católica, en donde necesitamos no solo una estructura de la Iglesia bien clara, una jerarquía que no se presta a confusiones, sino que necesitamos también que Dios nos envíe profetas, es decir, santos con carismas especiales, con carismas especialmente eficaces para renovar en la Iglesia la fidelidad al Señor Jesucristo.